En los salones de Dior se libró una guerra silenciosa. Un homenaje secreto para Catalina desató la furia de Meghan, pero lo que el mundo vio como un desaire fue en realidad una sentencia. Esta es la historia de la purga más elegante y brutal de la historia reciente de la corona. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. A principios de diciembre de 2025, en los corredores sagrados de la sede de Dior en París, donde el aroma del lujo se adhiere al aire como la propia historia, se despachó un paquete sellado. No era un simple envío, era un misil simbólico, silencioso, elegante, inconfundible. Su destino: el Palacio de Kensington. Su destinataria: Catalina, la princesa de Gales. Lo que comenzó como un homenaje sincero a la gracia y la tradición, en cuestión de días, encendería uno de los dramas más explosivos y silenciosos sobre la identidad de la monarquía moderna, forzando a un imperio global a elegir entre dos mujeres, dos visiones y dos definiciones radicalmente diferentes de la realeza. Dentro del paquete, bajo la guía directa de María Grazia Chiuri, la directora creativa de Dior, yacía más que un accesorio. Era un artefacto, un bolso de mano único, una pieza de la próxima línea de alta costura, delicadamente bordado con las iniciales de Su Alteza Real, la Princesa de Gales. Junto a él, una nota escrita a mano, en un papel grueso y cremoso, celebrando a una mujer que encarna un legado silencioso, poder refinado y la elegancia de la herencia moderna. Cada palabra era una elección calculada, un voto susurrado en la guerra cultural por el alma de Windsor. Fuentes dentro de la casa de moda, esas voces anónimas que cronican la verdadera historia, susurraban que Chiuri había descrito a Catalina ante sus colegas más cercanos como un ícono atemporal en una era dominada por ídolos fugaces. Era una sentencia, no una opinión. Este gesto, sin embargo, trascendía la admiración. Llevaba intención, significado y un peso cultural inmenso. Según conocedores de la casa, el regalo era parte de una iniciativa cultural privada, un proyecto tributo que honraba la influencia perdurable de la princesa Diana en la elegancia y la compasión. La visión era clara y brutalmente precisa: fusionar el pasado y el futuro a través de Catalina. El fantasma de Diana, la mujer que la institución no pudo proteger, ahora era convocada para ungir a su sucesora. Dior, una casa que había vestido a la leyenda, ahora estaba coronando a su heredera espiritual. Y lo hacía con la herramienta más poderosa de la monarquía: el silencio. Sin comunicados de prensa, sin titulares. Solo clase silenciosa y alta costura en movimiento. No se trataba de un contrato comercial, se trataba de un pacto. Dior no estaba buscando una embajadora de marca, estaba eligiendo un bando en una guerra no declarada. Estaban alineándose con la continuidad, el deber y la gracia bajo presión, valores que veían encarnados en Catalina y ausentes en la disruptora de California. En el frío aire de diciembre se estaba trazando una línea. De un lado, una princesa que entiende que el poder real reside en la contención. Del otro, una duquesa que cree que se construye a través de la visibilidad. Y en el centro, una casa de moda legendaria que, con un solo gesto, acababa de emitir su veredicto. No se trataba de moda, se trataba de la corona, y en el silencio calculado de ese homenaje se estaba eligiendo a la verdadera reina. La respuesta de Catalina fue un reflejo perfecto de la elegancia del regalo. No fue una reacción, fue una maniobra ejecutada con la precisión clínica del protocolo Windsor. A través de un portavoz del Palacio de Kensington se envió una nota personal de agradecimiento. Las palabras eran corteses, medidas, pero cada una de ellas era una pieza en el tablero de ajedrez. Elogiaba la maestría de Dior, afirmaba su profundo aprecio por el legado cultural y humanitario de la casa, y luego, el golpe maestro, rechazaba cortésmente cualquier tipo de asociación comercial, adhiriéndose estrictamente a su papel real no comercial. Era una lección de poder. Demostraba que entendía la regla fundamental: la corona no es una marca, es una responsabilidad. Pero en privado,
Lejos de los oídos de la prensa, los susurros dentro de los muros del palacio contaban una historia diferente. Fuentes cercanas a la princesa revelaron que expresó un profundo deleite, no por el lujo del objeto, sino por el reconocimiento de su verdadero rol, ser vista no solo como una figura pública, sino como un símbolo de continuidad significativa, como la guardiana silenciosa de un legado que la institución había fallado en proteger una vez antes. Un asistente de alto rango supuestamente la escuchó decir, con una calma que desmentía la tormenta que se avecinaba: «No se trata de llevar la corona, se trata de llevarla bien». Esa frase, llevarla bien, se convirtió en un código interno, una declaración de principios que la separaba de aquellos que veían el título no como un deber, sino como una licencia. Mientras la discreción y el deber resonaban en los pasillos de Kensington, al otro lado del Atlántico, en el sol estéril de Montecito, California, se gestaba una tormenta. Los susurros del tributo de Dior habían cruzado el océano, no como una noticia de moda, sino como una afrenta directa, una declaración de guerra. Para Meghan Markle, esto no era un homenaje a Catalina, era un rechazo calculado y público hacia ella. Durante meses, su equipo había estado en una ofensiva silenciosa, proponiendo a Meghan a las más altas esferas de Dior como el rostro perfecto para una nueva y audaz campaña, una inspirada precisamente en la influencia global de la princesa Diana. La idea era audaz, casi una profanación. Diana, reimaginada a través de Meghan como una disruptora moderna. Un documento filtrado de la propuesta incluso sugería el lema: legado, reescrito, reimaginado, reclamado. Era un intento de secuestrar la historia, de ponerse el manto de una princesa muerta. Dior había rechazado la propuesta de plano. El riesgo para su reputación era demasiado alto. El concepto, demasiado transaccional. La casa de moda, que había vestido a la mártir, no tenía intención de comercializar su fantasma. Ahora, al honrar a Catalina con un gesto tan personal y tan público en su privacidad, no solo habían elegido a una princesa, habían repudiado explícitamente a la otra. Y en el mundo de Meghan Markle, un no nunca es el final, es el comienzo de la batalla. La respuesta no sería una nota cortés. Sería una invasión. París estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. En menos de 48 horas, el drama latente se convirtió en una confrontación abierta y brutal. Meghan Markle aterrizó en París. Su equipo lo describió como una visita privada centrada en la moda, pero la terminología era un eufemismo. Detrás de las cámaras, era una operación militar, un asedio planeado. Y los ejecutivos de Dior lo sabían. Un memorando interno, fechado el 20 de noviembre, y que ahora circula como una reliquia en los círculos de la moda, había advertido sobre una posible aparición VIP no programada de la duquesa de Sussex. El lenguaje del memo era clínico, frío, preparado para el impacto. Indicaba que no existía ninguna cita oficial y que todas las comunicaciones debían seguir un estricto protocolo legal. La fortaleza se estaba preparando para el ataque. El 25 de noviembre, la tormenta llegó. Meghan arribó en un coche con chofer, flanqueada no por amigos, sino por un pequeño equipo de cámaras y un estilista privado. Era una producción, no una visita. Entró en el santuario de Dior en la Avenue Montaigne y solicitó una prueba de alta costura, alegando con una confianza férrea una reunión preestablecida. Pero su nombre no estaba en los registros, su invitación no existía. La verdad era un muro de piedra. Su entrada fue denegada, no de forma grosera, sino con la fría y cortés precisión de la vieja guardia europea. No hubo escándalo, no hubo escena. Solo el jefe de protocolo de Dior, un hombre llamado Jean-Luc Dubois, conocido por su discreción de acero, avanzando con una calma glacial. Sus palabras, pronunciadas en un francés impecable, fueron como el cierre de una bóveda. «Le pedimos disculpas, señora. No tenemos ninguna cita bajo ese nombre». Lo que siguió no fue confusión. Fue un caos cuidadosamente calculado. Fuentes de Dior
y de su agencia de relaciones públicas revelaron que este era el clímax de meses de una presión implacable. Las propuestas de Meghan, aquellas que buscaban posicionar su rostro junto al de Diana, habían sido consideradas no solo un riesgo comercial, sino una ofensa personal a la memoria de la princesa y al legado de la casa. Un alto ejecutivo, en una reunión a puerta cerrada en la sede de LVMH, supuestamente pronunció una frase que ahora es leyenda en los pasillos del poder de la moda. Nosotros vestimos leyendas. No las fabricamos a través de la controversia. El rechazo en la puerta no fue un error administrativo, fue la declaración final y pública de una casa de moda que protegía su alma de una transacción. La puerta no solo se cerró para Meghan, se cerró para una visión de la realeza que la monarquía misma y ahora sus aliados más poderosos estaban empezando a considerar una amenaza existencial. La guerra ya no era silenciosa. Acababa de tener su primera baja visible en el campo de batalla de París. Horas después de ser rechazada en la puerta de Dior, comenzó la segunda fase del asalto. No con gritos, sino con susurros digitales. Una guerra de guerrillas librada en el campo de batalla de las redes sociales. Blogs y cuentas de relaciones públicas, conocidas por su lealtad inquebrantable a la narrativa de Montecito, comenzaron a publicar actualizaciones curiosas, casi coordinadas. Mensajes en X e Instagram aparecieron bajo hashtags como More Meghan in Dior y Legacy in Motion. Las publicaciones insinuaban discusiones en etapa inicial entre Meghan y la marca, sugiriendo una colaboración inminente que el mundo aún no conocía. Era un intento audaz de reescribir la realidad en tiempo real, de fabricar una verdad alternativa. Pero estas publicaciones estaban lejos de ser orgánicas. Eran astroturfing, una ilusión de apoyo popular. Un informe de investigación forense de la sección de moda de Pour Le Monde, publicado días después, rastreó el origen de muchas de estas publicaciones hasta agencias digitales vinculadas directamente a la fundación de Meghan y Harry. La operación era sofisticada. Una red de bots y cuentas de influencers en Norteamérica y el Reino Unido, activada para crear una oleada de demanda artificial. El mensaje era claro y brutal. Si no puedes unirte a ellos, crea la percepción de que te rogaron que lo hicieras. Era una táctica de relaciones públicas negras diseñada para presionar a Dior, para forzarlos a una esquina donde negar la asociación parecería una traición a un clamor público inexistente. Pero la casa de moda, forjada en las intrigas del París de la posguerra y curtida en décadas de luchas de poder, no se inmutó. La institución era más fuerte que la tormenta digital. El 26 de noviembre, Dior rompió su silencio, no con un comunicado de prensa ruidoso, sino con una declaración breve, afilada como un estilete, enviada a un grupo selecto de editores europeos de confianza. Las palabras eran pocas, pero definitivas. No existe ninguna asociación actual o planificada con la duquesa de Sussex. Sin elaboración, sin emoción, en el lenguaje de la alta costura, donde el silencio es la máxima expresión de poder, eso era un telón final, un cierre de cuentas. Lo que comenzó como un tributo silencioso a Catalina se había transformado, por obra de Meghan, en una batalla de marcas abierta. Una batalla que Catalina nunca inició, pero que ahora, por el puro contraste de su comportamiento, había ganado visiblemente. La prensa europea reaccionó de inmediato. Editoriales desde por Vogue Paris por hasta la sección de estilo de por The Times por elogiaron la moderación y la claridad de Catalina. Ella entiende el código real y nunca se excede, escribió un influyente editor. Meghan, en contraste, continúa operando como si la realeza fuera un contrato de freelance, uno que ella cree que puede renegociar a voluntad. El contraste era flagrante, y en los pasillos silenciosos del Palacio de Buckingham el rey estaba observando. El juego había cambiado. Ya no se trataba de una disputa familiar o de moda, se trataba de la integridad de la corona, y la corona estaba a punto de responder. El 28 de noviembre, mientras el eco de la declaración de Dior aún resonaba en París, Clarence House actuó. El palacio emitió un memorando oficial, un movimiento poco común
y por tanto de una gravedad inmensa. No era una sugerencia, no era una guía, era un decreto real forjado en el frío acero de la ley institucional. Las palabras, publicadas a través de los canales oficiales, eran un martillo envuelto en terciopelo. Solo los miembros activos de la familia real, designados por Su Majestad el Rey, están autorizados a actuar en representación, comercial o ceremonial, de la identidad, nombre o asociación real. La duquesa de Sussex no posee tal designación. Cada palabra era un misil, diseñado para impactar con precisión quirúrgica. Detrás de este movimiento se encontraba una revisión legal privada, secreta y rápida, encabezada por la oficina del Lord Chambelán. Sus conclusiones, presentadas al rey en un sobremanila que nadie se atrevía a tocar, fueron devastadoras. El informe señaló el intento de Meghan de aprovechar el título de Sussex comercialmente no como un error de juicio, sino como una tergiversación deliberada de su función y rol. Esto ya no era un asunto de moda o de relaciones públicas, era una cuestión de soberanía institucional, una amenaza directa a la autoridad de la corona. Para el rey Carlos, esto era profundamente personal. El hombre que durante décadas había compartimentado el recuerdo de Diana, sellando el dolor y la controversia, ahora veía el legado de su exesposa siendo utilizado como una herramienta de marketing por la mujer que había contribuido a fracturar a su familia una vez más. El fantasma de Diana, invocado por Meghan para su propio beneficio, ahora era defendido por el hombre que una vez la había traicionado. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo. La declaración del rey no fue una purga legal, fue una purga simbólica. Y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. Fue un acto de autopreservación, uno que la institución había tenido demasiado miedo de hacer hasta ahora. Estaba trazando una línea, no en la arena, sino en el acero de la ley de la corte. La monarquía se estaba realineando, no por la fuerza, sino por la historia, por la sangre y, sobre todo, por la necesidad de definir su identidad en un mundo nuevo y hostil. El mensaje era inequívoco y se envió a todas las casas de moda, a todas las juntas directivas y a todas las agencias de talentos desde Londres hasta Los Ángeles. El legado de Diana no estaba a la venta y la corona, no una celebridad de California, era la única que decidiría quién era su guardián. La guerra silenciosa por el control del nombre Windsor acababa de volverse oficial, y el rey, finalmente, había elegido un bando. Mientras el decreto del rey resonaba como un trueno distante, la respuesta de Catalina fue un relámpago silencioso. No fue solo una reprimenda, fue una clase magistral de control, una demostración de poder quirúrgico que dejó a los observadores reales sin aliento. 3 días después de la declaración de Dior, el 29 de noviembre, en un panel privado sobre liderazgo femenino en Somerset House, un periodista, en un movimiento audaz, hizo una pregunta fuera de guión. ¿Se siente la princesa tergiversada en las comparaciones recientes con la duquesa de Sussex? La temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. El aire se volvió denso, cargado de expectación. Catalina hizo una pausa calculada que atrajo todas las miradas. Su calma era un arma en sí misma. Luego, con una voz clara y deliberada, pronunció las palabras que se convertirían en la doctrina no oficial de la nueva era Windsor. Cuando uno ocupa un puesto vinculado al deber público, comenzó, su mirada fija, no es el nombre el que lleva el papel, es el papel el que define la responsabilidad. Hizo otra pausa, dejando que el peso de la frase se asentara. Los títulos no son licencias, son obligaciones. El silencio que siguió fue atronador. El mensaje era inconfundible. Una daga de hielo lanzada con una sonrisa cortés. No era un simple recordatorio del protocolo, era una afirmación legal de autoridad representacional, un golpe directo y preciso al corazón de la estrategia de Meghan, que había intentado desdibujar la línea entre celebridad y soberanía. Muchos fuera de los círculos reales a menudo pasan por alto que Catalina no es solo un ícono de estilo, tiene un título avanzado en historia del arte
y una amplia formación en Derecho y Gobernanza de la prestigiosa Universidad de St. Andrews. En ese momento, blandió esa experiencia no como un martillo, sino como un bisturí. Fuentes del palacio confirmaron más tarde lo que los expertos sospechaban. Catalina había consultado discretamente al Consejo Real inmediatamente después de las engañosas asociaciones de Meghan en las redes sociales. La situación, aunque no merecía una acción legal pública, fue clasificada internamente como un caso de suplantación comercial pasiva. La preocupación de Catalina, según un asistente presente en esas reuniones secretas, no era la confusión de marcas, era algo mucho más profundo, la tergiversación del servicio real. Se le atribuye haber dicho a su círculo íntimo: si se borra la línea entre la ambición personal y la representación nacional, corremos el riesgo de convertir la monarquía en marketing. Eso no es tradición, es una transacción. Con una sola declaración pública, Catalina no solo había defendido su posición, había redefinido las reglas del juego. Había revelado el acero debajo de la seda. Mientras Meghan permanecía en París, atrapada en una jaula dorada de su propia construcción, el mundo de la moda, una bestia sensible a los vientos de poder, comenzó a reaccionar en oleadas. No fue una orden, fue un cambio tectónico, un realineamiento silencioso. Una nota interna de LVMH filtrada, fechada el 7 de diciembre, colocó a Meghan Markle en una lista de vigilancia sensible de relaciones públicas. Este documento, que circuló entre los principales ejecutivos de la marca, es el equivalente en la alta costura a una bandera roja. Indica que la figura requiere un escrutinio adicional, casi forense, antes de cualquier compromiso o aprobación. Las solicitudes de respaldo, las muestras de colecciones y las invitaciones a eventos privados, que antes fluían sin problemas para Meghan, ahora se bloqueaban silenciosamente, desviadas a comités legales y de riesgo. Una solicitud pendiente de su equipo para la asistencia a la Semana de la Moda de París fue discretamente retirada. Chanel, la casa que personifica la discreción y el poder, fue más allá, le negó el acceso a su gira por el taller de invierno, un evento íntimo generalmente reservado para embajadores de alto perfil y filántropos de confianza. Un estilista de una importante agencia de París, hablando bajo condición de anonimato absoluto, lo confesó. No es que a la gente no le guste, es que nadie quiere el drama. El riesgo de reputación es demasiado alto. Catalina trae atemporalidad, Meghan trae titulares, y en la alta costura el tiempo siempre gana sobre el ruido. En un movimiento coordinado, casi como una orquesta invisible, la Oficina de Comunicaciones Reales emitió una segunda declaración el 1 de diciembre. Era más corta, más afilada. El duque y la duquesa de Sussex ya no son miembros activos de la familia real y no están autorizados a representar o negociar en nombre de la corona sus instituciones o su legado. La elección de la palabra legado fue deliberada, un golpe directo y mortal a los materiales de la propuesta de Meghan a Dior, que se había centrado en reclamar ese mismo legado. Fuentes reales confirmaron que el rey había aprobado personalmente la redacción, con el objetivo de reafirmar la claridad constitucional y proteger a la institución de la monetización informal. El cambio de humor fue palpable, describiendo a Catalina como una realeza cuyo silencio habla volúmenes y cuya contención redefine la relevancia. En contraste, el intento de Meghan de posicionarse como el rostro moderno de un movimiento inspirado en Diana generó críticas por ser oportunista y sordo a la sensibilidad del momento. Un tuit viral de un conocido crítico de moda resumió el sentimiento público sin rodeos, alcanzando millones de impresiones en horas. Catalina encarna el espíritu de Diana. Meghan intentó vestir su silueta. Las puertas de París y del mundo de la moda se estaban cerrando, no con un portazo, sino con el clic silencioso y definitivo de una cerradura de alta seguridad. El exilio no era geográfico, era simbólico y era absoluto. No hubo asientos oficiales, ningún diseñador la saludó en la puerta, ningún crédito de vestuario apareció en las notas del desfile, ese sagrado manifiesto de la moda. A pesar de todo, a pesar del exilio simbólico,
Meghan apareció en el desfile de Balenciaga el 1 de diciembre, flanqueada por un detalle de seguridad de bajo perfil y un discreto equipo digital que grababa cada uno de sus movimientos. Su llegada fue una actuación de desafío. En otro contexto, podría haber sido un regreso glamuroso a París. Aquí, fue una actuación recibida con un muro de miradas heladas. Su atuendo, un abrigo a medida hasta el suelo en un marfil profundo, con hombros estructurados y joyería mínima, estaba perfectamente fotografiado, diseñado para impresionar, para proyectar un poder que ya no poseía. Pero detrás de las cámaras, los susurros eran más fuertes que los flashes. Un editor de moda, sentado 3 filas más atrás, resumió la escena con una crudeza brutal. Entró como una cabeza de cartel, pero nadie giró la cabeza. Múltiples fuentes internas, desde asistentes de producción hasta publicistas de alto nivel, confirmaron más tarde la verdad devastadora. Balenciaga no la había invitado oficialmente. Su equipo, en un acto de desesperación, había conseguido el acceso a través de intermediarios privados y redes de relaciones públicas de terceros, no a través de la propia casa. La marca no la vistió, no la sentó como invitada de honor, no tuvo ninguna asociación oficial con su presencia. Su look fue ensamblado por un estilista londinense conocido por trabajar en campañas de relaciones públicas de nivel medio, no en la alta costura. Incluso el único artículo de diseñador confirmado, unos zapatos de salón negros de Balenciaga, provenían de una compra de una temporada pasada. En los círculos de la alta costura, esta distinción es todo. Llevar no es lo mismo que ser vestido. Comprar no es lo mismo que ser elegido. Un exconsultor de LVMH, ahora una fuente anónima para los cronistas de la verdad, lo explicó. Puedes comprar el look, pero no puedes comprar la legitimidad. La legitimidad es conferida, no tomada. El mensaje era claro y gélido. Meghan se había presentado en un club que ya no le entregaba las llaves. Los asistentes describieron más tarde un frío notable, un vacío palpable a su alrededor mientras se sentaba, lista para la cámara, pero rodeada de espacios vacíos. Los editores que una vez se peleaban por su presencia en los eventos de Givenchy ahora se mantenían a distancia. Ningún diseñador se acercó. Ningún estilista intercambió notas. Un director de belleza británico, observando desde la seguridad del anonimato, lo describió perfectamente. No era hostilidad, era ausencia. Y en la moda, la ausencia es peor que no gustar. Es la muerte social. La reafirmación de estatus prevista entre las élites de la moda se convirtió rápidamente en un espejo incómodo y cruel, mostrando no solo cuán lejos había caído Meghan, sino cuán unida estaba la industria para hacer cumplir esa caída. Balenciaga, recuperándose de sus propias controversias, no tenía el más mínimo interés en ser arrastrado a otra espiral publicitaria. El sistema se estaba protegiendo a sí mismo, y Meghan estaba, oficialmente, fuera. Horas después del desfile, en la quietud de la noche parisina, ocurrió la transgresión final. Fue un acto tan calculado, tan sordo a la decencia, que incluso los observadores más cínicos quedaron conmocionados. El equipo de Meghan, bajo el pretexto de capturar contenido de ambiente, filmó un vídeo en un recorrido nocturno por el centro de París. Las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanillas del coche, creando una atmósfera de glamour melancólico. Pero entonces el coche hizo un breve, deliberado pasaje a través del túnel del Pont del Alma, el mismo lugar donde la princesa Diana murió en 1997. El mismo suelo sagrado. Para algunos, podría haber sido una coincidencia, un error de ruta. Pero para aquellos que entienden el poder de la imagen y la semiótica de la tragedia, fue un juego de imagen calculado y macabro. Era un intento de fusionar su propia narrativa de victimismo con la tragedia real y duradera de Diana. Era, en su esencia, una profanación. Los medios franceses, protectores feroces de la memoria de Diana en su ciudad, reaccionaron con una rapidez y una furia que sorprendió incluso a la prensa británica. Le Parisien, en su edición matutina, publicó un titular que resonó en toda Europa: Héritage profané, legado profanado. Los programas de debate de la televisión francesa,
normalmente centrados en la política, dedicaron segmentos enteros a cuestionar la óptica, la moralidad de una mujer que se había comparado públicamente con Diana y ahora filmaba contenido de marca cerca de un terreno sagrado. Un estilista parisino, Pierre Dubois, que había trabajado con Dior durante los años de Diana, lo expresó sin rodeos en una entrevista televisiva que se hizo viral. Se sintió como si estuviera tratando de robar algo intangible, algo que no le pertenece. Los parisinos y el mundo pueden sentir cuando se está explotando algo sagrado para beneficio personal. La reacción se extendió como un incendio forestal, pero no con furia, sino con una retirada fría y decisiva. A la mañana siguiente, el verdadero coste de esa decisión se hizo evidente. Dos marcas de lujo de nivel medio que tenían programadas colaboraciones con influencers que incluían contenido adyacente a Meghan, las cancelaron abruptamente. Un popular podcast de moda de nicho, que tenía un episodio planeado sobre el viaje de estilo de Meghan, lo eliminó de su calendario de producción. Citando crípticamente cambios en la alineación de la marca, la tragedia no fue la reacción violenta. Fue que el daño parecía enteramente autoinfligido, impulsado por una necesidad implacable y aparentemente insaciable de reformular un legado público como una plataforma personal. Había cruzado una línea, no de protocolo real, que ya había violado innumerables veces, sino una línea fundamental de decencia humana. Había intentado apropiarse no solo de un estilo, de una imagen, sino de una tragedia, y por eso el sistema, que una vez la había cortejado, y el público, que una vez la había escuchado, emitirían un juicio silencioso pero definitivo. El alma de un legado había sido manchada, y el mundo no lo olvidaría. Mientras el escándalo del túnel ardía en las redacciones de París, en el Reino Unido, Catalina no dijo nada públicamente. No necesitaba hacerlo. El contraste lo decía todo. El 2 de diciembre, en una maniobra de una sutileza devastadora, el Palacio de Kensington publicó discretamente un conjunto de fotografías. Mostraban a la princesa de Gales en una visita no anunciada a una exposición de arte para la salud mental infantil en un pequeño hospicio en el este de Londres. Llevaba un clásico vestido abrigo color crema de la diseñadora británica Emilia Wickstead. Una elección que era en sí misma una declaración. Un sutil guiño a la sastrería patrimonial, a la industria local, al deber por encima del glamour. No mencionó a Dior, no mencionó a Meghan. No pronunció una sola palabra sobre la controversia. Y sin embargo, el mensaje fue un grito ensordecedor. Los blogs de moda y las secciones de estilo de toda Europa, que horas antes habían estado diseccionando el desastre de Balenciaga, se volvieron locos. La yuxtaposición era demasiado poderosa para ignorarla. Publicaron titulares como «Mientras Meghan actúa, Catalina lidera», «La guerra de estilos», «El deber silencioso contra el drama calculado». Una publicación en particular de una influyente cuenta de Instagram dedicada a la observación real capturó la esencia del momento y se volvió viral, acumulando millones de me gusta en menos de un día. La publicación mostraba dos imágenes, una al lado de la otra, sin adornos. A la izquierda, Meghan en el desfile de Balenciaga, con su estudiada pose de estrella, rodeada por el frío vacío de la indiferencia de la industria. A la derecha, Catalina en el hospicio infantil, arrodillada en el suelo para hablar, ojo a ojo, con un niño pequeño que le mostraba un dibujo. La leyenda era breve, brutal y perfecta. Una construye una imagen. La otra construye un legado. El impacto fue medible. Incluso el seguimiento interno del estado de ánimo de la marca de Dior, según documentos de marketing filtrados a un periódico económico francés, mostró un asombroso aumento del 30% en el sentimiento positivo neto en mercados clave como el Reino Unido, Francia y Corea del Sur, después de que el tributo a Catalina se hiciera público. No hubo contrato, no hubo publicación patrocinada, solo una alineación silenciosa y orgánica de valores. A mediados de diciembre estaba claro que la influencia de Catalina se extendía mucho más allá de cualquier título o campaña de moda. Mientras Meghan buscaba desesperadamente la visibilidad, creyendo que era la fuente del poder,
Catalina se había convertido en un avatar de la memoria institucional y la gracia moderna precisamente ao no comercializar su papel. Como escribió un director de moda senior en un editorial muy citado por Business of Fashion, las marcas ya no buscan atención, buscan alinearse con valores que perduran. Catalina proporciona eso en cada hilo que viste, en cada silencio que guarda. Y quizás esa es la verdadera lección que esta saga nos enseña. La elegancia no necesita respaldo. El deber no necesita un hashtag. La guerra de imágenes había terminado. Y el deber, silenciosamente, había aplastado al drama. Fue el silencio lo que rompió la ilusión. Mientras las redes sociales estallaban con críticas sobre el debacle de Dior y la profanación simbólica en el Pont del Alma, detrás de las puertas cerradas de Clarence House, la familia real ya se estaba movilizando. No para humillar, no para castigar, sino para ejecutar una maniobra formal de delimitación de fronteras, para proteger la identidad institucional de la monarquía de ser erosionada por la ambición comercial. El 3 de diciembre de 2025 se convocó a un consejo silencioso. No era una reunión familiar, era un consejo de guerra. En la sala se encontraban los pilares de la institución. El rey Carlos III, severo y resuelto, la princesa Ana, la encarnación del deber sin adornos, y el príncipe de Gales, el futuro de la corona. Fuentes internas describieron el tema de la reunión no como política o chismes, sino con el lenguaje frío de la estrategia de Estado. Un asunto de soberanía representacional, protocolo, dignidad y precedente. En el centro de la discusión, las interacciones no autorizadas de Meghan con marcas y su uso repetido y estratégico del título de Sussex en contextos comerciales implícitos. La conversación, según asesores informados, se centró en la distinción legal y moral fundamental entre por tener por un título real y por comercializarlo. Un informante, un hombre que ha servido a la corona durante 4 décadas, lo expresó con una gravedad escalofriante. Quedan pocas líneas sagradas en la percepción pública de la realeza, si no defendemos esas pocas, lo entregamos todo. La monarquía se convierte en una mercancía. La preocupación no era solo Dior, era el patrón. Las asociaciones visuales no autorizadas, las narrativas cuidadosamente elaboradas por su equipo de relaciones públicas que sugerían un estatus oficial que ya no poseían, y los persistentes intentos de posicionar a Meghan como un estándar real alternativo, una especie de monarquía en el exilio que operaba bajo sus propias reglas. La princesa Ana, según se informa, con su característica franqueza, expresó la postura más clara y dura. Sus palabras, pronunciadas en voz baja pero con un peso inmenso, silenciaron la sala. O los títulos representan deber y límites, o se convierten en moneda. Permitan lo segundo, y nos reducimos a nosotros mismos a contenido para las redes sociales. Dejamos de ser una institución y nos convertimos en una marca de estilo de vida. Su comentario, según los informes, provocó un acuerdo unánime y silencioso. Fue en ese momento cuando el rey Carlos, actuando no como un padre herido sino como un soberano, autorizó una clarificación formal del uso de los títulos reales. El documento sería revisado por el Consejo Legal de la Corona y aprobado para su publicación inmediata. La fortaleza Windsor se estaba consolidando. Las murallas se estaban levantando. Y el mensaje que se enviaría al mundo sería claro. La familia es una cosa, la firma es otra. Y la firma estaba a punto de recordar a todos quién estaba al mando. El 4 de diciembre de 2025, la Casa Real emitió el aviso. Fue publicado a través de la circular de la Corte, el canal oficial y arcaico de la monarquía, una elección deliberada para subrayar la gravedad histórica del momento. El texto era directo, despojado de emoción, pero cada palabra había sido calibrada por un equipo legal. Los títulos conferidos por el soberano se mantienen en fideicomiso con la expectativa de servicio e integridad. Cualquier uso de estilos o títulos reales en contextos comerciales, promocionales o representacionales debe recibir la aprobación previa de la Casa Real.
No se ha concedido tal autorización al duque o la duquesa de Sussex. Aunque los nombres no se mencionaron explícitamente en el cuerpo del texto principal, la referencia final era inconfundible. Era una línea trazada con tinta indeleble. Los tabloides británicos, siempre rápidos en interpretar el subtexto, lo vieron claro. The Telegraph tituló: "La corona cierra la puerta a los juegos de marca de Meghan". The Times, en un tono más institucional, lo enmarcó como "La monarquía define sus fronteras, una doctrina para la era moderna". Pero lo que sorprendió a muchos no fue la declaración del rey, sino el refuerzo silencioso y académico de Catalina. El 5 de diciembre, durante un panel en el Foro de Ética y Liderazgo de la Royal Foundation, hizo un comentario que, para los no iniciados, podría parecer casual, pero para aquellos que entienden el código, fue claramente intencional. En toda institución, dijo con una calma erudita, la claridad protege el legado. La tergiversación del rol, particularmente con fines de lucro, no solo erosiona la confianza, abarata la historia. Habiendo estudiado los marcos legales para instituciones y representación durante sus años académicos, las palabras de Catalina estaban lejos de ser casuales. Según un ex asesor de la Fundación, su declaración fue esencialmente un argumento académico disfrazado de postura moral. Su poder no residía en el volumen, sino en la precisión. Tras bambalinas, asesores de alto nivel de Guillermo y Catalina, actuando bajo la nueva directiva, comenzaron a redactar un protocolo interno. Se le conoció informalmente como los principios de representación Windsor. Los puntos clave eran un manifiesto para la supervivencia de la monarquía en el siglo XXI, prohibición total del uso de títulos reales para beneficio comercial a menos que sea expresamente aprobado por el soberano, prohibición de asociaciones visuales que impliquen respaldo, y prohibición de lenguaje mediático que sugiera una representación real actual sin sanción. Si se violaban repetidamente estas fronteras, aunque el protocolo no fuera legalmente vinculante a nivel internacional, guiaría a los medios de comunicación, a las marcas y al público, señalando qué miembros de la familia tenían una posición formal y cuáles no. Este muro invisible tuvo efectos dominó inmediatos. En 48 horas, dos importantes casas de moda europeas, Valentino y Bottega Veneta, actualizaron silenciosamente sus políticas internas de relaciones públicas, añadiendo cláusulas que requerían una alineación verificable con el deber público para cualquier campaña patrimonial. Un ejecutivo francés comentó anónimamente a una revista de la industria: "El mundo está mirando a la realeza de manera diferente ahora". Catalina marcó el tono, Meghan intentó cambiarlo. La industria ha elegido. A mediados de diciembre, el contraste entre las dos mujeres se había vuelto estructural, no solo social. Una trabajaba dentro del legado, la otra intentaba cambiarle el nombre, y en la moda, como en la monarquía, la estructura siempre gana al espectáculo. Si quedaba alguna duda de que Meghan veía su rechazo en Dior y el decreto del rey como obstáculos temporales, se desvanecieron con su siguiente movimiento. En un acto de audacia que rayaba en la herejía, su equipo comenzó a ofrecer discretamente una nueva propuesta de campaña a selectas casas de lujo en Europa y Norteamérica. El nombre en clave era Proyecto Su Gracia, y la propuesta era, en una palabra, una profanación. Los paneles de inspiración, filtrados a la prensa por un denunciante en una agencia de branding internacional, estaban repletos de los momentos de moda más icónicos y emocionalmente cargados de la princesa Diana. Desde el vestido de la venganza hasta el abrigo de safari en Angola, pasando por el vestido de terciopelo azul marino que usó en la Casa Blanca. Pero no era solo un homenaje visual, era personal, era estratégico, era un intento de secuestro de legado. El proyecto proponía explícitamente reclamar la imagen pública de Diana a través de una nueva lente. Meghan como una continuación moderna del trabajo inacabado de Diana. Una diapositiva, ahora infame, llevaba el lema «Gracia interrumpida». La iniciativa envió ondas de choque a través de los sectores de la moda y el legado.
La línea no solo se había cruzado, se había pulverizado. El 6 de diciembre de 2025, la versión redactada de la propuesta de Su Gracia llegó a los medios de comunicación. El documento detallaba planes para posicionar a Meghan como la nueva embajadora de la compasión real, el coraje político y la elegancia atemporal, yuxtaponiéndola directamente contra Catalina. Una leyenda particularmente atroz emparejaba imágenes de Meghan caminando por la sede de las Naciones Unidas con una foto de Catalina en un desfile militar británico. El pie de foto decía: «Donde la tradición se detiene, la transformación comienza». El ataque no era sutil, era una declaración de guerra abierta contra la futura reina. En cuestión de horas, la campaña se desmoronó bajo el peso de su propia arrogancia. Los medios británicos, incluso aquellos que a veces habían mostrado simpatía, lo llamaron un cosplay de Diana convertido en un esquema de branding. Las cadenas de televisión estadounidenses cuestionaron el gusto. La prensa francesa, influyente y protectora de la memoria de Diana, lo condenó rotundamente. Incluso algunos de los antiguos partidarios de Meghan en los medios expresaron su incomodidad. Una exeditora de la edición británica de Por Él publicó en X: «La ames o no, esto cruza una línea tácita. Diana fue real. Su tragedia no es un marco de marketing para vender bolsos». Una vez más, el palacio no dijo nada directamente. No necesitaba hacerlo. Los mecanismos del poder blando ya estaban en movimiento, corrigiendo silenciosamente la narrativa y reafirmando la autoridad y la dignidad perdurable de la monarquía. El 7 de diciembre, el rey Carlos aprobó la publicación final de los principios de representación Windsor, que fueron circulados discretamente a los socios de los medios de comunicación del Reino Unido, a los canales diplomáticos y a las marcas de alta gama. El mensaje era cristalino: el legado no se licencia. Los títulos no autorizan el comercio. El estatus real no se autodeclara. Aunque enmarcados como una guía interna, los principios se convirtieron instantáneamente en un estándar de facto de la industria, un cortafuegos contra la monarquía influencer. El palacio no había prohibido a Meghan, simplemente habían hecho imposible que nadie pretendiera que ella hablaba en su nombre. Mientras la campaña de Meghan se desintegraba bajo el peso de su propia audacia, la popularidad de Catalina aumentó sin que ella lo pidiera. El 8 de diciembre, una encuesta de YouGov, seguida de cerca por el Palacio, reportó que los índices de aprobación de la princesa de Gales habían alcanzado un asombroso 76% en el Reino Unido, un 68% en Francia, un territorio notoriamente escéptico, y un 59% en los Estados Unidos, marcando su mayor favorabilidad hasta la fecha. El aumento en Norteamérica, el mercado objetivo de Meghan, no fue impulsado por apariciones llamativas ni entrevistas explosivas. Provino, irónicamente, de la ausencia de espectáculo. El 5 de diciembre, mientras el proyecto Su Gracia se filtraba a la prensa, Catalina hizo una visita sorpresa a la Royal School of Embroidery and Historic Textile Conservation. Se reunió con aprendices, mujeres jóvenes que mantenían vivo un arte antiguo, y destacó la intersección entre el patrimonio, la artesanía y la sostenibilidad moderna. Para la ocasión, llevaba un abrigo reciclado de un evento del Día del Recuerdo de 2021, sutilmente modificado para el presente. Los editores de moda, desde la edición británica de Por Vogue hasta por Women's Wear Daily, presentaron su look no como una tendencia, sino como una señal cultural. El mensaje era claro y resonante. Ella no solo viste ropa, viste historia. Dior. En un movimiento de apoyo silencioso, actualizó discretamente su sitio web, listando el look de Catalina de diciembre bajo la categoría Feminidad atemporal. Sin nombrarla directamente, pero hablando volúmenes a aquellos que sabían leer los códigos. A finales de diciembre, múltiples informes de branding de alto perfil en Europa y Asia comenzaron a identificar lo que los analistas llamaron el efecto Catalina, una respuesta medible y creciente del consumidor a figuras públicas que se alinean con valores no comerciales basados en el deber. Los datos eran irrefutables.
Entre las mujeres de 25 a 40 años se observaron cambios clave. Un aumento del 12% en el valor de reventa de lujo para artículos usados previamente por Catalina, un pico en las búsquedas orgánicas de sus diseñadores predilectos como Alexander McQueen y Jenny Packham, y un aumento del 23% en la participación en publicaciones vinculadas a sus deberes públicos, particularmente en salud y educación. Los usuarios de las redes sociales lo apodaron estilo de poder blando, contrastándolo bruscamente con las elecciones de moda maximalistas de Meghan. Para el 10 de diciembre, las consecuencias para Meghan eran evidentes y brutales. Dos estilistas de alto perfil confirmaron públicamente que ya no trabajaban con su equipo. Una firma de relaciones públicas de lujo de Nueva York se negó a renovar su contrato, citando desalineación creativa y percepción de marca cambiante. Una oferta de embajadora de una startup de belleza limpia fue rescindida después de que la exasistente personal de Diana, Paul Burrell, dijera públicamente: Diana no defendía la manipulación, defendía el significado. La tragedia no fue la reacción violenta, fue que parecía enteramente autoinfligida, impulsada por una necesidad implacable de reformular el legado público como una plataforma personal. Catalina, al no hacer nada, al simplemente por ser, dejó que la corona hablara. Y en ese contraste, el mundo vio dos verdades: una mujer que aprende que en la monarquía la gracia se hereda y otra que demuestra que en el liderazgo la gracia se gana silenciosamente con acero debajo de la seda. Fue en una mañana nevada en Sandringham, el santuario privado de la monarquía, cuando se dio la nota final. No fue a través de un comunicado de prensa, ni de un escándalo, ni de una filtración calculada, sino a través de un momento de claridad elegante y devastadora. El 14 de diciembre de 2025, en la víspera de la reunión anual de Navidad de la familia real, el Palacio de Kensington lanzó un breve mensaje en vídeo de la princesa de Gales. Filmado en un rincón soleado de su salón privado, el mensaje promovía sus iniciativas de la primera infancia y la salud mental de las mujeres. Pero lo que captó la atención del mundo fueron los últimos 30 segundos. Un epílogo sutil y sorprendente para un drama público de un mes de duración. Con una voz suave pero firme, Catalina dijo: «El legado no es algo que heredas, es algo que honras, día a día, en silencio, consistentemente, con la conciencia de que eres solo un eslabón en una cadena muy larga. Nunca el centro, pero siempre responsable». No hubo mención de Dior, ninguna referencia a títulos, ninguna alusión a Meghan, y sin embargo, el mensaje resonó como una campana de iglesia en los pasillos del palacio, en los salones de París y en las salas de guerra de relaciones públicas de todo el mundo. Era la última palabra. Para la mañana de Navidad, el equipo de Meghan había recibido notificaciones formales de al menos dos casas de lujo, una francesa y una italiana, declinando cortés pero firmemente cualquier discusión sobre futuras campañas. Ambas marcas citaron preocupaciones de alineación, representación pública y cuestiones de legado sensibles. Una tercera, previamente abierta a explorar una colaboración de sostenibilidad, congeló silenciosamente las comunicaciones. Internamente, Dior había cerrado su investigación sobre la confusión de relaciones públicas a principios de diciembre. Fuentes confirmaron que la compañía no tomaría ninguna acción legal, pero actualizó sus directrices de marca globales para incluir el riesgo de asociación de imagen de legado como una consideración clave para futuras asociaciones. Silenciosamente, decisivamente, las puertas se habían cerrado. La familia real no hizo más comentarios. Su estrategia nunca tuvo como objetivo el conflicto directo. Fue una restauración del orden anclada en la claridad. Clarence House modificó discretamente su sitio web público, actualizando las entradas de patronato real para incluir una advertencia. Solo los miembros activos pueden participar en trabajos de representación o caridad bajo el sello de la corona o el simbolismo visual histórico con la aprobación de la Casa de Su Majestad. En resumen, la corona había cerrado la bóveda. Su contenido ya no estaba disponible para reinterpretación.
A finales de año, analistas de branding, moda y ética pública comenzaron a citar la saga Catalina Megan Dior como un caso de estudio histórico en el control de la narrativa. Catalina nunca publicó, Megan sobrepublicó. Catalina honró un tributo, Megan persiguió uno. Catalina representaba el deber, Megan interpretaba la visibilidad, y al final, Dior nunca emitió una segunda declaración. No lo necesitaba. El silencio se convirtió en un activo de marca, alineado perfectamente con el enfoque de Catalina. Medido, simbólico y profundamente efectivo. Porque la elegancia no persigue, elige, y en algún lugar, lejos de ese marco, una lección se asentó en la conciencia de la realeza, las marcas y el público por igual. El legado no es lo que reclamas, es lo que queda cuando ya no necesitas hablar. Si disfrutaron de este análisis, denle a me gusta, suscríbanse y compartan esta historia. Dejen un comentario con sus pensamientos sobre el poder silencioso de Catalina frente a las batallas de marca de Megan. Hablemos sobre quién controla realmente el legado. Gracias por ver Intrigas de la Corona. No olviden suscribirse a Intrigas de la Corona y activar las notificaciones para no perderse ninguna de las verdades que el Palacio intenta ocultar